12 de junio de 1994. Las puertas de acero se cerraron con un golpe seco que resonó en los pasillos vacíos de la prisión. Miguel sintió como el frío metal mordía sus muñecas mientras lo arrastraban hacia la celda, cada paso retumbando en su pecho como un tambor de condena. Afuera, el sol de mediodía iluminaba la calle polvorienta, pero él ya no lo vería por mucho tiempo. Isabella, su pequeña hija de apenas 10 años, lloraba desde la acera, incapaz de comprender por qué su padre estaba siendo arrancado de su vida. La multitud que observaba en silencio parecía inmóvil, como si el mundo mismo hubiera decidido mirar hacia otro lado. Miguel quiso gritar, quiso explicar que era inocente, pero la fuerza de los guardias y el murmullo de la multitud ahogaron cualquier palabra. En la celda, la oscuridad lo envolvió. El aroma a humedad y a desesperanza se mezclaba con el eco de sus propios pasos. Afuera, Isabella sostenía la primera de muchas cartas que algún día llegarían a sus manos. Cada golpe de puerta, cada lágrima derramada, marcaba el inicio de 20 años de espera, de lucha y de esperanza que nadie podía imaginar. Miguel siempre había vivido en las estrechas calles de un barrio olvidado de Ciudad de México, donde los techos de lámina reflejaban el sol abrasador del mediodía y los niños jugaban entre charcos y polvo. La pobreza no era una circunstancia pasajera, sino una sombra constante que lo acompañaba desde su infancia. Cada moneda contada, cada pan comprado con esfuerzo, era una batalla diaria que Miguel enfrentaba con dignidad y paciencia. A pesar de la escasez, había amor en su hogar. Isabella, su hija, era la luz que iluminaba sus días. Sus risas llenaban los silencios, y cada dibujo que traía del colegio se convertía en un tesoro que Miguel guardaba cuidadosamente. La vida no les había dado lujos, pero sí un lazo imposible de romper, el de un padre que haría cualquier cosa por proteger a su pequeña. Sin embargo, la vida de Miguel estaba a punto de cambiar para siempre. En 1994, la Ciudad de México vivía entre sombras de corrupción y un sistema judicial lleno de fallas. Las autoridades parecían más preocupadas por mantener apariencias que por buscar justicia verdadera. La policía, con procedimientos rígidos y, a menudo, arbitrarios, se movía con rapidez, y cualquier ciudadano podía verse atrapado en una red que no ofrecía escapatoria. Miguel nunca imaginó que un simple malentendido lo pondría en la mira de este sistema. Una denuncia anónima, un testigo poco confiable, y la maquinaria de la prisión se activó. De pronto, el hombre que había trabajado toda su vida con honestidad se convirtió en un sospechoso de un crimen que jamás cometió. La noticia corrió rápido por el barrio, Miguel fue arrestado. Los vecinos murmuraban entre ellos, algunos con incredulidad, otros con una mezcla de miedo y resignación. Nadie podía comprender cómo un hombre común, padre dedicado y trabajador, había terminado en manos de la ley. Antes de ese fatídico día, Miguel había trabajado en talleres de carpintería, construyendo muebles que luego serían vendidos en mercados cercanos. Cada pieza llevaba su dedicación, su paciencia y su creatividad. Conocía a sus clientes, respetaba a sus compañeros y nunca se involucró en problemas. La injusticia que se avecinaba parecía aún más cruel porque no había razón, ninguna señal de advertencia que hubiera podido preparar a su familia. Isabella, ajena a la complejidad del mundo adulto, continuaba jugando en los patios de la escuela, dibujando figuras de flores y animales. Pero cuando las noticias llegaron, la inocencia de su infancia se quebró. Su pequeño corazón no entendía por qué su padre ya no estaba, y el miedo comenzó a instalarse lentamente. Cada noche, preguntaba a su madre, ¿volverá papá? La respuesta siempre era un suspiro silencioso, lleno de impotencia. El barrio mismo parecía mirar con desconfianza y miedo. Algunos vecinos recordaban otras historias de injusticia, familias destrozadas por arrestos arbitrarios, hombres y mujeres desaparecidos tras denuncias dudosas, víctimas de un sistema que privilegiaba el poder sobre la verdad. Miguel se convirtió en otro nombre en esa larga lista, un hombre más cuya voz parecía no importar. Sin embargo, en medio de la desesperanza, un hilo de esperanza persistía. Miguel era un hombre resiliente, y aunque las paredes de la prisión y la injusticia lo rodeaban, no podía imaginar rendirse completamente. Desde su hogar, su hija comenzaba a absorber lentamente la fuerza que su padre siempre había proyectado, sin saber todavía que esas cartas que algún día recibiría serían su única conexión con él durante 2 décadas. Y así, en ese México de mediados de los 90, entre calles polvorientas y un sistema que parecía ciego a la verdad, comenzó la historia de un hombre inocente atrapado por la injusticia, una hija que crecería aprendiendo a luchar por la verdad, y un vínculo que ni el tiempo ni la distancia podrían romper.
El día del arresto amaneció con un cielo gris y pesado, como si el mundo presintiera la tragedia que se avecinaba. Miguel salió de su pequeña casa, ajustando la gorra sobre su cabeza, sin imaginar que aquel simple paso hacia la calle lo alejaría de su hija por décadas. Los vecinos miraban en silencio, algunos curiosos, otros con miedo. La policía había llegado temprano, con uniformes impecables y semblantes fríos. Miguel Hernández. Queda arrestado por sospecha de asesinato. La voz del oficial resonó en la calle, y por un instante, todo pareció detenerse. Isabella, que jugaba con un muñeco en el patio, miró a su padre y corrió hacia él, gritando. La madre de Isabella intentó contenerla, pero el miedo y la incredulidad eran más fuertes. Miguel intentó calmarla, abrazándola con fuerza mientras las manos de los guardias lo sujetaban. El tiempo se volvió lento. Cada gesto de los oficiales, cada cierre de puerta, cada paso hacia el vehículo policial retumbaba en la memoria de Miguel. Afuera, los vecinos se apartaban, dejando un silencio pesado, casi tangible. Algunos susurraban, no puede ser. Miguel no haría algo así, pero sus palabras se perdían entre los ruidos metálicos de la detención. En el vehículo policial, Miguel contemplaba a su hija a través del cristal empañado. Sus ojos se encontraron por un instante, y él quiso transmitirle un mensaje silencioso: mantente fuerte, no olvides quién soy, lucha por mí. Isabella comprendió algo que ni siquiera ella podía expresar con palabras: la injusticia que estaba comenzando marcaría sus vidas para siempre. Al llegar a la prisión, el aroma a humedad y desinfectante golpeó a Miguel con fuerza. Los pasillos estaban llenos de ecos de pasos, gritos lejanos y cadenas que resonaban como un metrónomo cruel. Cada celda parecía un pequeño mundo de desesperación, y él fue conducido a la suya con rapidez. La puerta de hierro se cerró detrás de él con un sonido que todavía podía escuchar en su mente mucho después. Miguel cayó sobre el duro colchón, exhausto física y emocionalmente. La luz que entraba por una diminuta ventana era escasa, apenas suficiente para ver la humedad de las paredes. Cada rincón parecía esconder sombras que se movían, y los otros prisioneros observaban en silencio, evaluando al recién llegado. No había tiempo para explicaciones ni para justicia, solo la cruda realidad de 20 años de separación y lucha comenzaba a tomar forma. En ese instante, Miguel recordó las cartas que había escrito a Isabella desde la última vez que la vio. Aunque sabía que tardarían mucho en llegar, o que podrían perderse en el camino, cada palabra era un hilo de conexión, una promesa de que nunca la abandonaría. La primera noche en la prisión fue larga y fría, pero su espíritu resistió. En el exterior, Isabella se sentó en su habitación, con la carta que su padre había dejado cuidadosamente doblada sobre la mesa, y juró que haría todo lo posible por demostrar su inocencia. Así comenzaba una historia de injusticia y resistencia, de amor entre un padre y su hija, y de una lucha silenciosa que atravesaría 20 años de oscuridad. Cada lágrima, cada palabra escrita, cada gesto de esperanza se convertiría en la fuerza que los mantendría unidos, incluso cuando el mundo parecía querer separarlos para siempre. Cada día en la prisión era un reto para Miguel, no solo físico sino emocional. La rutina de la celda, el desayuno escaso, los pasos resonando en los pasillos, los guardias que vigilaban con frialdad, parecía diseñada para quebrar cualquier espíritu. Sin embargo, Miguel encontraba momentos de resistencia en su mente. Recordaba las risas de Isabella, los pequeños abrazos que ella le daba, y esas memorias le proporcionaban fuerza. Cada noche escribía cartas que jamás enviaría inmediatamente, plasmando su amor, su esperanza y la promesa de que un día la verdad saldría a la luz. Mientras Miguel enfrentaba la soledad de la prisión, Isabella crecía con un vacío imposible de llenar. Su infancia se mezclaba con miedo, tristeza y una determinación silenciosa. Cada carta de su padre era un tesoro, un recordatorio de que debía luchar por él y por la justicia. Isabella comenzó a investigar por su cuenta, observando, preguntando, reuniendo información que pudiera demostrar la inocencia de su padre. La conexión emocional entre padre e hija se convirtió en un hilo invisible que ni los barrotes ni los años podían romper. Desde los ojos de los oficiales, Miguel era simplemente un prisionero más. Sin embargo, algunos guardias no podían ignorar la dignidad de aquel hombre. Su forma de interactuar con otros prisioneros, su paciencia y respeto por las reglas generaban una extraña admiración. Por otro lado, el sistema judicial que lo había encarcelado funcionaba como un engranaje frío, sin espacio para errores humanos ni emociones. La burocracia, la corrupción y la negligencia formaban un muro que Miguel debía atravesar con resiliencia y astucia. El barrio y la comunidad observaban,
a veces con compasión y otras con miedo. La detención de Miguel reveló grietas en un sistema que prometía justicia pero ofrecía incertidumbre. Algunos vecinos sentían culpa por no actuar, otros se resignaban, convencidos de que un ciudadano común no podía desafiar la maquinaria legal. Esta injusticia no solo afectaba a Miguel, sino que se convertía en un reflejo de la sociedad: miedo, impotencia y la lucha silenciosa de aquellos que desean verdad y equidad. Miguel comprendió pronto que su arma más poderosa no era la fuerza física ni la violencia, sino la comunicación. Cada carta que escribía era un acto de resistencia, un puente que conectaba su mundo con el de Isabella. Las cartas no solo expresaban amor, también eran planes, recuerdos y pistas que, años después, ayudarían a reconstruir la verdad. Esta estrategia silenciosa, aparentemente pequeña, se convertiría en un elemento decisivo en la historia, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza puede encontrar su camino. Legal, la batalla contra un sistema injusto. Isabella pronto comprendió que la lucha no sería fácil. La maquinaria judicial parecía diseñada para aplastar a los inocentes. Cada trámite se convertía en un laberinto de documentos, testigos poco confiables y abogados agotados por casos similares. La verdad de Miguel, aunque evidente para ella, era ignorada por aquellos que deberían protegerla. Sin embargo, Isabella no se rindió. Cada denuncia, cada carta enviada a autoridades, era un paso hacia la justicia que algún día debía prevalecer. Ética y moral, la sociedad frente a la injusticia. La historia de Miguel no solo afectaba a su familia, era un reflejo de la moral de la comunidad. Algunos vecinos escondían la cabeza, otros mostraban solidaridad en silencio. El dilema moral era evidente: permanecer indiferente significaba permitir que la injusticia continuara, pero actuar podía ponerlos a ellos mismos en riesgo. Este conflicto generaba una tensión constante, mostrando que la injusticia no es solo personal, sino social, y que la indiferencia puede ser tan dañina como el crimen mismo. Suspense, la esperanza a través de cartas. Cada carta escrita por Miguel era una semilla de esperanza, pero también un misterio. Isabella debía interpretarlas, descubrir pistas y mantener la fe. Los mensajes contenían recuerdos, advertencias y fragmentos de estrategias que algún día revelarían la verdad. El suspense se mantenía vivo. ¿Llegarían a tiempo? ¿Serían entendidos? Esta tensión mantenía a la familia y al espectador en un constante estado de expectativa. Emocional, el impacto en la infancia de Isabella. Isabella crecía rápidamente, absorbida por la lucha por su padre. Su infancia estaba marcada por la espera, por la incertidumbre y por la tristeza de no poder abrazar a quien amaba. Cada cumpleaños sin Miguel, cada noche solitaria, reforzaba su determinación. Su vida estaba entrelazada con la lucha de su padre, y su carácter se forjaba en la resiliencia y el amor inquebrantable. Conexión narrativa. Estas perspectivas se entrelazan, mostrando que la historia de Miguel no es solo la de un hombre encarcelado injustamente, sino la de una familia, una comunidad y una sociedad enfrentando dilemas morales, legales y humanos. Cada ángulo profundiza la narrativa y prepara el terreno para el clímax/diagonal punto de giro, donde la verdad comenzará a emerger y la tensión alcanzará su punto máximo. El reloj marcaba las 3 de la tarde cuando Isabella recibió la pista que cambiaría todo. Un antiguo documento, cuidadosamente escondido entre los archivos del caso, revelaba una contradicción en las declaraciones de los testigos que habían condenado a su padre. Su corazón latía con fuerza mientras comprendía que, después de 20 años, la justicia finalmente podría abrir una grieta en la prisión que había aprisionado a Miguel. En la celda, Miguel sentía que algo estaba por cambiar, aunque aún no podía imaginar qué. Había aprendido a leer los pequeños signos, cartas que tardaban en llegar, visitas esporádicas de abogados que no perdían la esperanza, murmullos de compañeros que compartían noticias del exterior. Aquella tarde, un oficial desconocido entró con un sobre que llevaría consigo un hilo de esperanza. La mirada de Miguel se iluminó cuando comprendió que su hija estaba activa, buscando la verdad con una determinación que rivalizaba con su propia fuerza. Isabella se presentó en la corte con un aire de resolución que imponía respeto incluso a los jueces más acostumbrados a la rutina. Su voz, firme y cargada de emoción, expuso los errores del caso, la evidencia que señalaba la inocencia de su padre y la injusticia que había perdurado durante 2 décadas. Cada palabra resonaba en la sala, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Miguel, sentado entre las rejas que habían sido su mundo durante años, sintió como un calor desconocido se apoderaba de su pecho: la esperanza. El ambiente en la corte era tenso.
Los abogados de la defensa, agotados pero determinados, luchaban contra un sistema que no estaba diseñado para ceder fácilmente. Los murmullos del público y los guardias se mezclaban con los suspiros y lágrimas contenidas. Cada argumento presentado era un paso hacia la liberación, pero también un recordatorio de los años perdidos, de los momentos que nadie devolvería. Mientras tanto, en la prisión, otros internos observaban a Miguel con una mezcla de admiración y envidia silenciosa. Su historia había llegado más allá de los muros de hierro, y cada carta, cada lucha, demostraba que incluso en la oscuridad más profunda, la determinación podía abrir caminos que parecían imposibles. Miguel repasaba mentalmente cada momento de su vida en prisión, las injusticias sufridas y la paciencia infinita que había tenido que desarrollar. Todo conducía a este instante, la posibilidad de recuperar no solo su libertad, sino su dignidad. En el exterior, Isabella sentía la presión de los años, la desesperación acumulada, y la necesidad de ver a su padre libre. Cada paso que daba hacia la sala del tribunal era un acto de amor y coraje. Sabía que las palabras podían ser su arma más poderosa, y las empleó con precisión, documentando la verdad, confrontando la mentira, mostrando la humanidad que el sistema había ignorado durante tanto tiempo. El suspense alcanzaba su punto máximo cuando el juez tomó el sobre con la evidencia recién presentada. Cada segundo parecía dilatarse, cada respiración se convertía en un eco de 20 años de espera. Miguel observaba, sin poder hablar, sintiendo que la historia de su vida estaba a punto de cambiar de dirección. Y en ese instante, cuando la sala estaba en silencio absoluto, una chispa de justicia comenzó a encenderse, insinuando que la oscuridad de la prisión no sería eterna. El juez abrió lentamente el expediente final, sus ojos recorriendo cada palabra, cada prueba presentada con meticulosidad. El silencio en la sala era absoluto, incluso los murmullos del público parecían haberse detenido, como si el tiempo esperara junto con Miguel y Isabella. Finalmente, la voz del juez rompió la tensión. Después de revisar todas las evidencias y declaraciones, se determina que Miguel Hernández ha sido condenado injustamente. Queda absuelto de todos los cargos. Un murmullo colectivo recorrió la sala. Isabella sintió que sus rodillas temblaban y se arrodilló brevemente, dejando que la emoción la invadiera. Lágrimas de alivio y alegría llenaron sus ojos mientras miraba a través de los barrotes a su padre, que apenas podía creer las palabras que escuchaba. Durante 20 años había vivido entre sombras y desesperanza, pero ahora, la luz de la libertad se asomaba a su celda. Los guardias, sorprendidos, abrieron la puerta de hierro que había sido su prisión durante 2 décadas. Miguel respiró hondo, como si cada inhalación purgara los años de sufrimiento. Sus pasos eran vacilantes, cargados de emoción e incredulidad, mientras avanzaba hacia la salida. Afuera, Isabella corrió a su encuentro, y por fin, padre e hija se abrazaron con fuerza, llorando, riendo y temblando a la vez. El barrio entero parecía participar de su liberación. Algunos vecinos se acercaron a felicitar a Isabella, aplaudiendo la perseverancia de una hija que nunca perdió la fe. Miguel, aún débil por los años de encierro, sostenía a Isabella y sentía como cada lágrima compartida sanaba un poco de su corazón desgastado. La injusticia había tardado 20 años en ser rectificada, pero la verdad, finalmente, había prevalecido. La prensa local y los abogados que habían trabajado incansablemente en el caso informaban sobre la liberación, y el nombre de Miguel Hernández se convirtió en símbolo de esperanza y resistencia. Cada carta que había escrito, cada momento de paciencia y coraje, ahora cobraba sentido. Su historia demostraba que, incluso frente a la más profunda injusticia, la persistencia y el amor podían restaurar la dignidad arrebatada. En el camino de regreso a casa, Miguel y Isabella caminaron juntos, compartiendo recuerdos y planes, dejando que los años de separación se transformaran en un futuro lleno de promesas. La ciudad, con sus calles polvorientas y sus techos de lámina, parecía diferente, más ligera, más luminosa, como si el acto de justicia hubiera sanado también parte de su entorno. Ese abrazo, esa mirada compartida, fue la culminación de 2 décadas de espera, lucha y fe inquebrantable. Miguel había recuperado su libertad, Isabella su padre, y ambos habían demostrado que el amor y la justicia, aunque tardíos, siempre pueden encontrar su camino. La puerta de la prisión se cerró detrás de Miguel, pero esta vez no había ruido metálico ni ecos de desesperanza. Solo quedaba el sol de la tarde, cálido sobre su rostro, y el aire libre que parecía abrazarlo después de 20 años de encierro. Cada respiración era un recordatorio de que la libertad, aunque tardía, había llegado finalmente.
Isabella lo sostuvo de la mano mientras caminaban por las calles conocidas de su barrio. Los mismos techos de lámina, las mismas calles polvorientas, pero todo parecía diferente. Cada paso juntos era un símbolo de la reconstrucción de su vida, de la posibilidad de retomar lo que la injusticia había intentado arrebatarles. Miguel miraba los rostros de los vecinos, algunos curiosos, otros emocionados, y sentía que la comunidad comenzaba a reconocer su resiliencia. En casa, cada objeto parecía contar una historia de ausencia y esperanza. Las cartas que había escrito durante años ahora tenían un significado tangible. Cada palabra plasmada en papel había mantenido vivo un vínculo que ni la distancia ni los barrotes pudieron romper. Isabella organizó cuidadosamente las cartas, leyendo algunas en voz alta mientras su padre la escuchaba, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Miguel se sorprendía de cómo su hija había crecido, transformada por la espera y la lucha. Isabella había aprendido a ser fuerte, independiente y valiente, llevando sobre sus hombros la responsabilidad de su padre y su propia vida. Miguel, aunque marcado por la prisión, encontraba en ella la fuerza para reconstruir su existencia. Cada abrazo, cada palabra, cada gesto se convertía en una forma de curar heridas que llevaban décadas abiertas. El barrio, poco a poco, comenzó a ofrecer gestos de solidaridad y reconocimiento. Algunos vecinos traían alimentos, otros compartían historias de apoyo y empatía. Miguel comprendió que, aunque el sistema había fallado, la humanidad aún podía prevalecer. Esta aceptación parcial del entorno era un bálsamo para el alma, recordándole que su lucha no había sido en vano y que su historia podía inspirar a otros a no rendirse frente a la injusticia. A pesar de la alegría, Miguel también enfrentaba los desafíos de la reintegración. La vida fuera de la prisión era diferente, pequeños detalles, como el ruido de la ciudad, los horarios, e incluso la comida, lo hacían sentir extraño y desconectado. Sin embargo, cada momento junto a Isabella le recordaba que valía la pena enfrentar estas dificultades. La paciencia y la resiliencia que había cultivado durante 20 años ahora se transformaban en herramientas para reconstruir su vida y su relación con su hija. Con el paso de las semanas, la historia de Miguel comenzó a trascender más allá del barrio. Los medios locales destacaban su liberación, señalando la injusticia que había permanecido oculta durante 20 años. La gente escuchaba con asombro y tristeza cómo un hombre inocente había soportado tanto sufrimiento, y cómo su hija, con amor y perseverancia, había sido la fuerza que finalmente le devolvió la libertad. Miguel recibió visitas de abogados, periodistas y vecinos, cada encuentro recordándole que su caso no solo era personal, sino un símbolo de lucha contra la corrupción y la negligencia. Las cartas que había escrito se convirtieron en testimonios valiosos, reflejando la fortaleza del espíritu humano y el poder del amor filial. Cada palabra plasmada en aquellos papeles servía para educar y concienciar sobre la importancia de la justicia y la perseverancia frente a la adversidad. Isabella, por su parte, experimentaba una mezcla de orgullo y alivio. La joven que había crecido en la incertidumbre ahora podía caminar junto a su padre, compartiendo conversaciones, risas y recuerdos que habían sido postergados por demasiados años. La relación entre ambos se fortalecía con cada gesto cotidiano, preparar la comida juntos, leer cartas antiguas, caminar por las calles del barrio recordando la historia que los había unido. Miguel también enfrentaba la tarea de reconstruir su vida laboral y social. Después de tanto tiempo, el mundo parecía haber cambiado, pero la determinación que lo mantuvo durante la prisión le permitió adaptarse poco a poco. La comunidad comenzó a apoyarlo, ofreciendo oportunidades y mostrando respeto por su historia y resistencia. Cada paso hacia la normalidad era una victoria silenciosa, un recordatorio de que la justicia, aunque tardía, podía traer esperanza y dignidad. El barrio, y la sociedad que seguía de cerca su historia, comprendieron que la experiencia de Miguel y Isabella no era un caso aislado. La liberación del hombre inocente se convirtió en un símbolo de lucha y perseverancia, inspirando a otros a no rendirse ante la injusticia y a valorar la importancia de la verdad y la empatía. La historia de la prisión se transformó así en un relato de resiliencia, de amor inquebrantable y de justicia que, aunque tardía, finalmente prevaleció. Cada carta leída, cada conversación compartida, cada gesto de cariño, consolidaba la certeza de que el vínculo entre padre e hija había resistido la prueba más dura. La libertad, el amor y la justicia, finalmente, habían llegado a ellos. Y aunque los años perdidos no podían recuperarse, el futuro se abría lleno de posibilidades, marcado por la esperanza, la unidad y la fuerza de una familia que jamás dejó de creer. Mientras el sol se ocultaba sobre las calles polvorientas del barrio,
Miguel y Isabella se sentaron en el pequeño porche de su hogar, abrazados y en silencio. La libertad, después de 20 años de espera, tenía un sabor agridulce, alegría por lo recuperado, tristeza por el tiempo perdido. Sin embargo, cada instante compartido era un recordatorio de la fuerza del amor y de la resiliencia humana. Miguel pensaba en las cartas que había escrito, en cada palabra que había buscado mantener viva la conexión con su hija. Cada línea era un acto de esperanza, un hilo invisible que sostuvo su alma incluso en los días más oscuros. Ahora, al ver a Isabella crecer fuerte y decidida, comprendía que la lucha no había sido en vano. La justicia había llegado, aunque tardía, y con ella la oportunidad de reconstruir una vida marcada por la injusticia. Isabella, mirando a su padre, sentía un profundo respeto y amor. Su infancia, marcada por la incertidumbre y el miedo, se transformaba en una fuerza silenciosa que la guiaría siempre. La experiencia les enseñó que la perseverancia, la fe y la valentía pueden desafiar incluso los sistemas más corruptos, y que el vínculo entre un padre y su hija puede resistir cualquier adversidad. El barrio, testigo silencioso de años de injusticia y de lucha, parecía más cálido y humano. Los vecinos entendieron que la historia de Miguel y su hija no solo era un relato personal, sino un recordatorio de que la verdad y la justicia requieren esfuerzo, paciencia y compasión. Cada gesto de solidaridad y reconocimiento se convirtió en parte de un aprendizaje colectivo. Al final, la historia de Miguel y Isabella trascendía la injusticia que los había separado. Era una historia de amor inquebrantable, de resiliencia, de esperanza y de justicia tardía. Y mientras la noche cubría la ciudad, ambos sabían que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades y de momentos por compartir. La libertad no era solo un derecho recuperado, sino una vida reconstruida, un vínculo restaurado y un legado de fuerza y amor para las generaciones venideras.